lugar para tu nombre celebrar y adorarte a ti. En gratitud y amor, Señor, pedimos hoy tu dirección. Queremos ser más como tú. Tu gloria llena este lugar. Renuévanos con tu verdad. Tu salvación está aquí en Filadelfia, Filadelfia, mi casa. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Filadelfia, un lugar de amor fraternal. Buenas tardes, iglesias. Iglesia, Dios les bendiga grande y poderosamente. De verdad que nos llena de mucho contentamiento, de mucho gozo poder estar nuevamente con todos ustedes en esta tarde. Queremos primeramente, como siempre, agradecer a nuestro amado Padre Celestial porque gracias a su misericordia, gracias a su bondad, gracias a su fidelidad y ese amor para con cada uno de nosotros, hoy mi esposa y yo podemos estar acá. Y por supuesto también agradecemos a los pastores principales de nuestra amada Iglesia Filadelfia, al pastor Ender y a la pastora Xiomara de Vargas por esta hermosa oportunidad y por la confianza que han depositado tanto en mis personas como en mi esposa. Amén. El día de hoy, mis hermanos, les traigo una enseñanza, la cual he titulado Jesucristo, el que era, el que es y el que ha de venir. Jesucristo, el que era, el que es y el que ha de venir. Esto es una palabra que tenemos que internalizar a lo largo de toda la temática que estaremos desarrollando el mes de noviembre, un mes totalmente sumergido en idolatría, no solamente para nuestra ciudad de Maracaibo, no solamente para el estado Zulia, sino para toda Venezuela en general. Hay fuerzas malignas, fuerzas perversas que se están moviendo, pero mayor, mis hermanos, es el que mora en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Gloria a Dios. Quiero pedirles por favor que estemos un momento de pie. Vamos a colocar esta enseñanza, la administración y este hermoso culto de oración en las preciosas y poderosas manos de nuestro amado Padre Celestial. Padre amado, Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, el Dios nuestro, el Santo de Israel, nuestro Salvador. Mi Dios, hoy venimos delante de tu presencia, Señor, primeramente para darte gracias. Tu palabra dice, dad gracias en todos porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Estamos acá, Señor, para darte gracias por nuestras familias, gracias por nuestro matrimonio, gracias por nuestro ministerio, gracias por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestros padres, por nuestro empleo, por nuestras finanzas, por nuestro patrimonio, Señor, por nuestros proyectos ejecutados. Gracias por lo mucho, Señor. Gracias también por lo poco, porque aún en la abundancia, porque aún en la escasez tú sigues siendo fiel, tú sigues siendo bueno, tú sigues siendo justo. Y hoy nosotros podemos decir, Ebenezer, hasta acá el Señor hoy nos ha traído, hasta acá el Señor hoy nos ha acompañado y conforme a su voluntad seguirá a nuestro lado, mi iglesia, porque ya Él prometió nunca dejarnos ni desampararnos. En este momento, Dios Todopoderoso, quiero colocar esta enseñanza, quiero colocar la administración, quiero colocar todo este hermoso servicio de oración en tus manos, Señor, pidiéndote y suplicándote que tu palabra, Señor, traiga amor, que tu palabra traiga libertad, que tu palabra traiga consuelo, que tu palabra nos enseñe, que tu palabra nos instruya, nos redarguya, Señor, y permita que todos alcancemos un nuevo nivel y más alto de fe, Señor, que todos alcancemos esa unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios para que todos lleguemos a ser ese varón perfecto que tú deseas que seamos, Señor, únicamente para la gloria y honra de tu nombre. Te damos gracias, Señor, y hemos orado en el nombre precioso y poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Si ese aplauso es para Dios, déselo más fuerte. Este mes vamos a estar celebrando que nuestro Dios, el único y verdadero Dios, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que cada vez que hablemos de Dios, creo que Él lo merece. Él merece todo ese esfuerzo, que no se vea como un esfuerzo ni como un sacrificio, sino que por amor a Dios y por obediencia nosotros lo hacemos. Por favor, acompáñenme con sus Biblias al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos del 12 al 18. Libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos del 12 al 18.
Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La voy a leer directamente desde mi lacto. Fíjense lo que dice, desde el versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y tengo las llaves, dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de la muerte y del Hades. Gloria a Dios por su palabra. Hermanos, de Él precisamente, iglesia, de Él precisamente vengo a hablarles yo el día de hoy. Vengo a hablarles de ese que se entregó, de ese que se sacrificó, de ese que se humilló, de ese que se despojó de todas sus riquezas en gloria por cada uno de nosotros, mis hermanos, precisamente para que nosotros no pereciésemos en este mundo. Se entregó. Aquí podemos haber 200 personas, no sé, se necesitarían 200 cruces para que cada uno de nosotros estemos allí colgando, pasando la muerte más vergonzosa, porque el lugar que Él tomó nos correspondía a cada uno de nosotros. Hoy vengo a hablarles, mis hermanos, de ese que ciertamente, y todos lo sabemos, que se fue como un cordero. Pero escuche bien, pero que pronto, muy pronto, eso lo dice Apocalipsis, el capítulo 2, capítulo 22, vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y descenderá de los cielos, iglesia, para encontrarse con cada uno de nosotros en las nubes, para encontrarse con toda su iglesia, con el cuerpo de Cristo allá en las nubes. Hoy quiero hablarles de manera detallada, mis hermanos, de ese que se fue como un cordero, pero que en su segunda venida vendrá a reinar, vendrá a gobernar, pero ya no para entregarse como un cordero, pero sino para juzgar, reinar y gobernar como el Rey de Reyes y Señor de Señores, iglesia. Hoy vengo a hablarte de Jesucristo, de ese que era desde el principio, del que es y del que vive por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar tocando varios versículos de Apocalipsis. Ya ustedes van a ver por qué. Pero antes de comenzar a desarrollar la enseñanza como tal, quiero decirles que este libro, parte de los eventos que estaremos tocando, lo podemos esquematizar o se divide en función a lo que la palabra de Dios, de hecho el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 19, en donde el mismo Jesús se le presenta en esa revelación, ¿a quién? A Juan, al discípulo amado, se presenta y le dice: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Ya ustedes van a ver por qué les estoy explicando todo esto. ¿Cuáles son las cosas que había visto Juan? Son las que están referidas precisamente en el capítulo número 1, y es de lo que yo les estoy hablando en este momento. Ahí es donde se presenta la revelación de Jesucristo y la visión del Hijo del Hombre. Esta es la visión, esto es lo que Juan está viendo y cómo se le presenta el mismo Señor y Salvador Jesucristo. Las cosas que son, porque les pide que escriba también las cosas que son. ¿Cuáles son las cosas esas? Capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, es decir, el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis, y por consiguiente el mensaje a cada uno de nosotros, a las 7 iglesias de Asia Menor, entiéndase Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Recuerde que cada una de esas iglesias, o el mensaje, aunque no está así esquematizado tal cual dentro de la palabra de Dios, cada una de esas iglesias representa un tiempo o un periodo de tiempo específico en cada iglesia. Por ejemplo, Éfeso se correlaciona al periodo de la iglesia. ¿Cuál es la primera iglesia?
la iglesia apostólica, la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo. La iglesia de Esmirna se relaciona con la iglesia perseguida, esa iglesia que fue perseguida aproximadamente 200 años. La iglesia de Pérgamo está asociada a la iglesia pagana. La iglesia de Tiatira está relacionada a la iglesia indulgente, la iglesia de Sardis a la iglesia reformada. Recuerden las fechas de Martín Lutero. La iglesia de Filadelfia, esa iglesia misionera, a esa iglesia que se le abrió una puerta para predicar la palabra de Dios, y es la misma puerta que hoy nos abre Dios a cada uno de nosotros por medio de su Santo Espíritu, para que nosotros con denuedo, con convicción, con seguridad y con fe podamos predicar sin temor la palabra de Dios. Y finalmente la iglesia de la Odisea, que está relacionada al periodo de la iglesia apóstata, es decir, la iglesia que niega la fe. Dice Pablo: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y así como se va a apagar el amor, también se va a apagar la fe. Este es el mensaje que Jesús está dando en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Y las cosas que han de ser después de esta las vamos a ver dentro del mismo libro, del capítulo 4 en adelante. ¿Qué encontramos en el capítulo 4? Lo estoy diciendo, mis hermanos, de manera muy somera, de manera muy generalizada, porque entrar en detalles aguas abajo con esto nos llevamos 20 o 30 cultos de oración más aproximadamente. El capítulo 4 encontramos una adoración celestial. Del 5 al 18, los eventos más catastróficos, sin precedente. Dice el día de la angustia, lo define Daniel, el día de la ira de Dios, Ezequiel y otros profetas que hablan como cosas que jamás ha visto la humanidad en cuanto a todos los juicios escatológicos que allí se van a desarrollar del 5 al 18. ¿Cuáles son esos juicios? Los 7 sellos, el derramamiento de las 7 copas de la ira, el toque de las 7 trompetas, la condenación de la caída de Babilonia, la condenación de la gran ramera, entre tantas cosas más, como los 154,000 sellados, los 2 testigos que ascienden al cielo, el ángel y el librito. Son muchísimas cosas que se desglosan del 5 al 18. Y del 19 en adelante, que es precisamente de donde es extraído el versículo lema, el versículo clave de toda la temática que corresponde desarrollar durante el mes de noviembre, nos habla de esa batalla de Armagedón, nos habla de la condenación del anticristo y el falso profeta cuando son enviados ¿a dónde? Al lago que arde con fuego y azufre. Y por supuesto nos habla de esa gloriosa segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y más adelante, por supuesto, seguimos encontrando otros aspectos como la dispensación del reino milenial, en donde nosotros sabemos que vamos a estar reinando con Jesucristo por 1000 años. Luego Satanás es atado por esos 1000 años. Finalmente, después del juicio del gran trono blanco, el estado eterno. En la nueva Jerusalén, donde estaremos cada uno de nosotros, mis hermanos, ese lugar en donde ya no hay más dolor, ya no hay más llanto, ya no hay sufrimiento, no hay enfermedad, no hay nada. Todo es felicidad y todo es perfecto. Yo creo que si usted cree en esa promesa, Dios merece un aplauso. Si usted está seguro, si usted está firme de que lo está guiando el Espíritu de Dios, más temprano que tarde vamos a abrazar cada una de esas promesas. Amén. Esto es solamente para contextualizarlo y ubicarlos un poco en estructura y de manera general en los eventos que allí van a ocurrir. ¿Por qué? Porque a lo largo de todo este mes estoy convencido que todos los predicadores que van a continuar pasando van a hablar de esto. Entonces yo quiero que desde este momento ustedes tengan una base que por lo menos les dé herramienta para entender cualquier explicación que pueda venir más adelante. Bien, en función a este primer versículo que acabo de explicarles, quiero desglosar de acá 3 palabras, 3 expresiones que poderosamente llaman, no ahorita, sino desde que comencé a leer la palabra de Dios, y ya van a ver por qué. El primer aspecto que quiero mostrarles es cuando Juan dice en el versículo 17 de ese mismo capítulo 1: cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí. Esto me llama muchísimo la atención. Fíjense, hermanos, Jesús no solamente le dice no temas, ahí hay algo adicional. ¿Qué hace Jesús? Jesús lo primero que hace es tocarlo. Y para que se produzca ese contacto, tuvo que haber habido un movimiento de Jesús hacia Juan. ¿Sí me están siguiendo? Porque Juan está caído, Juan está tendido de impresión de cualquier palabra que en estos momentos Dios coloque en su mente. Pero Juan está en el piso, él dice, caí como muerto. Jesús se acerca, Jesús lo toca y le dice, no temas. Cuando yo escucho esto, cuando veo esta expresión, lo primero que viene a mi mente es el momento en que Jesús, después de haber resucitado, se le acerca a los discípulos. Y fíjense la palabra que les dice, ¿no? Juan capítulo 20, versículos del 19 al 21. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estamos hablando del día domingo, del día
de la resurrección de Cristo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les dijo esto, cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Una palabra de tranquilidad, de confort. Quédense tranquilos, yo estoy aquí, no teman. Directamente proporcional les está diciendo todo eso. El evangelista Lucas quizá da un poquito más de detalle. Fíjense lo que dice Lucas en el capítulo 24, capítulo del 36 al 43. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestros corazones estos pensamientos: mirad mis manos, mirad mis pies, que yo mismo soy. Palpad, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces les dieron parte de un pez asado y de un panal de miel. Él lo tomó y comió delante de ellos. Quiero completar esta idea con otro versículo, con otro pasaje aislado, y tiene que ver precisamente cuando Jesús se transfigura ya en el monte de la transfiguración frente a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan. Y fíjense lo que les dice: al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Nuevamente, así como cuando estaban en las sinagogas escondidos por miedo de los judíos, ahora le dice: y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó, aquí fíjense, sí, con nombre y apellido, el movimiento y la acción completa. Se acercó y los tocó y les dijo: levantaos y no temáis. ¿Por qué los voy trayendo hasta acá? Hermanos, Jesús, una vez más, a lo largo de toda la palabra de Dios, ¿qué nos está diciendo? Que en medio del miedo, hermano José, usted no lo puede decir en medio del miedo. No dice eso la palabra de Dios en dos versículos diferentes. Ellos tenían miedo de los judíos, o por cualquier razón. Jesús nos está diciendo hoy a cada uno de nosotros, mis hermanos, que aún en medio del miedo, que aún en medio de la adversidad, que aún en medio del sufrimiento, que aún en medio del llanto, que aún en medio del dolor, que aún en medio de la enfermedad, que aún en medio de cualquier situación compleja, financiera, que podamos estar viviendo, mis hermanos, sigamos confiando en Él, sigamos descansando en Él y sigamos esperando en Él. Cuando nosotros verdaderamente, con constancia, con genuinidad, con una disposición verdadera, con un corazón realmente contrito y humillado, nos acercamos y clamamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, Él se va a acercar, Él va a postrar su mano sobre nosotros y Él va a producir sanación, liberación, provisión, bendición, transformación, edificación. Él es el único, mis hermanos, que puede abrir las ventanas de los cielos y derramar su bendición sobre cada uno de nosotros hasta que sobre y hasta que abunde. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré mi bendición sobre cada uno de vosotros. Amén. Él lo dijo, mis hermanos, Él mismo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Por eso la clave es confiar, esperar y descansar en Él. ¿Pero por qué debemos confiar? Sencillamente la respuesta está en el mismo versículo: porque yo, dice Jesús, he vencido a la muerte. La misma palabra de Dios, eso lo dice el Hijo. Ahora fíjense lo que dice el Padre: muchas serán las aflicciones del justo, pero de todas y cada una de ellas, mis hermanos, Dios nos va a librar. De cada enfermedad, de cada aflicción, de cada dolor, de cada necesidad, de cada impotencia, de cada miedo, de cada incertidumbre, aún en medio de la desesperanza, Dios nos va a cuidar. Él lo prometió. Cuando pases por las aguas, ¿dónde va a estar Dios? Descansando, esperando que nosotros pasemos solos. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, esto es fuerte, no te quemarás ni la llama arderá en ti. Ahora viene con nombre y apellido: porque yo, Jehová, el Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Gloria a Dios, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Mis hermanos, no estamos solos. Nosotros debemos creer, lo comentaban hace unos minutos, no fijar nuestra mirada en la situación, en la circunstancia. Por ahí en algún momento escuché algo muy coloquial que dice: no le digas a Dios cuán grandes son tus problemas, dile a tus problemas, y esos problemas se traducen en situación financiera, en llanto, enfermedad, cuán grande es nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Otro aspecto, mis hermanos, que quiero resaltar acá
es cuando ya Jesús se le presenta. Cuando usted se presenta a una persona por educación, usted le tiende la mano, le da la mano, mucho gusto. Mi nombre es José Barrios, soy ingeniero, tengo tantos años de experiencia en esto, tengo tantos años congregándome en la iglesia de Filadelfia, etcétera, etcétera. Si alguien va a dar una buena explicación de lo que usted hace, de lo que usted ha estudiado, de lo que usted trabaja, de lo que usted se desempeña, es usted mismo. Entonces ahora Jesús, que Jesús no es hombre ni hijo de hombre para mentir, después que lo toca, después que se produce esa calma, le dice, y por eso la enseñanza de hoy, porque no es lo que podamos estar interpretando nosotros, no es lo que creemos que se va a escuchar bonito dentro de una congregación para escuchar aplausos, va mucho más allá de esto, es escuchar la voz de Dios en nuestra mente, en nuestro entendimiento y en nuestro corazón, producto de ese discernimiento que el Espíritu de Dios nos da día a día cada vez que lo buscamos en comunión. Amén. Entonces Jesús se le presenta y le dice, yo soy el primero y el último. Fíjense lo que dice Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Yo soy el primero y el postrero. No es lo mismo que está diciendo Jesús, pero ahora él agrega y dice, y fuera de mí no hay Dios. Acá es imprescindible y no puedo continuar. Acá es obligatorio, mis hermanos, y es necesario hacer una pausa. Y me quedo con esta última expresión, y fuera de mí no hay Dios. Solamente, y esto es para que el mundo inclusive lo escuche, solamente hay un Dios verdadero. Porque cuando decimos nuestro Dios, parece que hay muchos dioses que tienen capacidades y competencias similares a nuestro Dios. No, mis hermanos, nuestro Dios es el único y verdadero Dios. Nuestro Dios es el único y verdadero Dios capaz de hacer lo imposible. Nuestro Dios es el único que murió, que se encarnó, que resucitó, que fue exaltado y volverá como el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Hay otros dioses? Sí, la palabra de Dios los dice, pero con una D chiquitica. Los dioses de este mundo, entiéndase tablitas, entiéndanse escoba, entiéndanse cortinas, entiéndanse sombras en el piso, entiéndanse un pedazo de yeso, un pedazo de metal, un pedazo de papel, cualquier cosa, mis hermanos, en esa necesidad que la gente entiéndase un becerrito de oro, cualquier cosa que la necesidad lleve a las personas a creer en algo que sencillamente es una corriente demoníaca. Los dioses de este mundo tienen ojos, pero no ven, tienen boca, pero no hablan, tienen orejas, pero no oyen, tienen piernas, pero no caminan, mis hermanos. Pero nuestro Dios, ese único y verdadero Dios, es que es real, es verdadero, es fiel, es justo, no nos va a desamparar, no nos va a dejar, mis hermanos. Nuestro Dios es el único que tiene el poder, no hay otro. ¿Para qué? Para sanar, para restaurar, para levantarnos, para edificarnos, para consolarnos, para proveernos conforme a sus riquezas en gloria. Pero es necesario, nosotros decimos sí, yo lo sé. Pero el enemigo, todo su ejército demoníaco, el mundo, tiene que escucharlo. Que nosotros estamos claros en eso. Y vivimos por fe y no por vista. Amén. Esto sin duda alguna, fíjense que cuando dice el primero y el último, nos está hablando de los atributos de Dios de manera directa. Nos está hablando de ese Dios que es el principio, pero que también es el fin. Nos está hablando de un Dios soberano, nos está hablando de un Dios eterno, nos está hablando de un Dios todopoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, mis hermanos. Nos está hablando de un Dios, fíjense cómo lo presenta el libro de Apocalipsis, como ese que tiene los ojos como ¿qué? Como llamas de fuego. ¿Por qué tiene Dios los ojos como llamas de fuego? Porque todo lo escudriña, porque todo lo sabe, porque todo lo ve, no solo nuestro corazón, sino más allá, aún las intenciones de nuestro corazón. Ese Dios que todo lo sabe, fíjense hermanos, y es ese Dios, lo leo literalmente acá en el versículo, que hoy nos dice a cada uno de nosotros en Isaías 41:10. Copié los versículos acá muy grandes porque de verdad ya me cuesta leerlos en la Biblia. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Fíjense lo poderoso de eso. No temas, no desmayes nuevamente. Pero ahora nuestro amado Padre Celestial, porque yo soy tu Dios. Fíjense el adverbio de frecuencia que utiliza. No algunas veces, no cuando tenga tiempo, no cuando pueda, no cuando me acuerde de ti. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré y te levantaré con la diestra de mi justicia. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Hermanos, y yo sé porque a mí me ocurrió, cuando hablamos de que Jesús se está presentando como el primero, ¿a qué momento nos vamos? ¿En la historia o de los versículos que ya no sabemos de memoria?
En mi caso yo me fui de manera inmediata, me llevó el Espíritu a Primera de Juan, Juan capítulo 1, versículo 1. ¿Qué nos dice? Ese no lo sabemos todo de memoria también. En el principio era el verbo, y el verbo, pero no solo eso, sino que el verbo también era ¿quién? Era Dios, mis hermanos. Esto una vez más nos está diciendo que desde la creación trabajan como un equipo multidisciplinario, siendo un Dios trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y desmonta cualquier teoría, cualquier corriente, cualquier posición demoníaca de que Jesús fue un ser creado. Algo totalmente atípico. Esto también hay que resaltarlo, porque si estamos hablando lo maravilloso de Jesús, tenemos que aclarar para algunos que puedan tener un velo, y no lo digo acá dentro de la iglesia, porque yo sé que la palabra de Dios no regresa vacía, y lo que nosotros estamos escuchando, lo que nosotros hoy estamos sembrando, allá afuera también se va a saber, allá afuera también se va a sentir, y esto es importante y es medular que se sepa, mis hermanos. Entonces es así, y el mismo versículo 3 nos da la respuesta cuando dice todas las cosas por Él. ¿Quién es ese Él? Todas las cosas por Él, por Jesús, fueron hechas, y sin Él, ahora vamos a sacarlo a Él de la ecuación, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Parece un trabalengua, pero es la verdad. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No solo eso, estamos hablando de preexistencia de Jesús. Mis hermanos, cuando nos vamos más adelante dentro de la misma palabra, no hemos hablado de otro tema que no sea de Jesucristo. Cuando nos vamos más adelante, el versículo 14 nos dicen, y ese verbo fue hecho, y no solo eso, sino que también habitó entre nosotros. La presencia de Dios acá con la humanidad. Entonces ya no solamente estamos hablando de una preexistencia, sino que también estamos hablando de la encarnación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya van a ver por qué línea y por qué los voy llevando hasta acá. Una encarnación, le comentaba esta partecita a los estudiantes de teología, cuyo propósito fundamental fue lo siguiente, porque no podemos entender, mis hermanos, las otras cosas que vienen más adelante y que están mostradas en la palabra de Dios si no entendemos lo más sencillo y lo más elemental. Primeramente, para revelarnos a Dios. Primera Juan 1:18, Juan 14:7-11, les dejo la cita para que después usted con detenimiento las busque y las estudie. Para proveer un sacrificio efectivo por el pecado. Yo no sé si ustedes recuerdan el día de la expiación. Recuerden que el sacerdote iba ante la presencia de Dios, al templo, a ese lugar santísimo, a mediar por los pecados del pueblo, entre Dios y el pueblo, a través de sacrificio, a través de holocausto, de animales, que sabemos cuáles eran las condiciones que debían cumplir. Pero ahora se presenta ¿quién? ¿Quién viene ahora a hacer el sacrificio? ¿Quién es ahora el Cordero inmolado, el que hizo un sacrificio una vez y para siempre? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese hombre sin mancha, sin pecado, puro, cumplía las condiciones. Era el único, mis hermanos, que podía cumplir y se entregó por amor a cada uno de nosotros. Tenía que producirse ese sacrificio, porque la paga del pecado, dice Romanos 6:23, es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y dice el libro de Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? No hay remisión de pecados, mis hermanos. Era necesario que Él se entregara por cada uno de nosotros para expiar, así como lo hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento, para eliminar los pecados de nuestras vidas, porque estábamos sencillamente constituidos pecadores. El mismo libro de Romanos, en el capítulo 5:19, dice, así como por la desobediencia de un hombre. ¿Quién fue ese desobediente? Adán. Los muchos fuimos constituidos pecadores. Así también por la desobediencia de uno. ¿Quién es ese uno? Jesucristo. Los muchos, cada uno de nosotros, mis hermanos, hemos sido constituidos justos gracias a ese sacrificio, mis hermanos, para poder cumplir, amén, para poder cumplir el pacto davídico, nada más y nada menos que para deshacer las obras del diablo, las obras del enemigo, y entre tantas cosas más, dejarnos un ejemplo de vida, mis hermanos. Primera de Pedro 2:21, Primera de Juan 2:6. Esta es la razón por la cual, o una de las razones principales por lo cual el apóstol Pablo nos dice a cada uno de nosotros allá en Primera de Corintios 11:1, sed imitadores de mí, como yo lo soy ¿de quién? De Cristo. Esta es la razón principal por la cual el apóstol Pablo nos invita no solo a decirlo, a vivirlo y a sentirlo. Filipenses 2:5 hasta el 11, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, mis hermanos, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios, no le importó
despojarse de todas sus riquezas en gloria, mis hermanos, sino que se humilló a sí mismo, se humilló. Por eso en nuestras oraciones día a día nosotros tenemos que pedirle al Padre, en el nombre del Hijo, que por medio del Espíritu Santo la carnalidad en nuestra vida mengue y mengue cada día más, para que el fruto del Espíritu Santo sea más notable en nuestras vidas, mis hermanos, para que el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la benignidad, la mansedumbre y la templanza sean más notables en nuestras vidas. Jesús se humilló y por consiguiente es lo que desea de cada uno de nosotros. Se humilló, dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Haciéndose qué? Obediente. Eso es lo que Dios también demanda de nosotros. ¿Saben algo? Cuando nosotros verdaderamente, iglesia, amamos a Dios, con facilidad somos obedientes. Cuando nosotros verdaderamente amamos a Dios, con facilidad oramos, meditamos y escudriñamos las Escrituras de día y de noche. Cuando nosotros somos obedientes, no apagamos al Espíritu, no menospreciamos ninguna de estas promesas, ninguna de estas profecías. Somos agradecidos. Cuando nosotros verdaderamente amamos a Dios, mis hermanos, vivimos por fe y no por vista. No le creemos a las circunstancias. Caminamos conforme al Espíritu y no conforme a la carne, confiando de que ese mismo Dios de paz nos va a santificar para que todo vuestro ser, vuestro cuerpo, vuestra alma y vuestro espíritu sea guardado irreprensible, sea guardado santo para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Un tercer aspecto, ya casi para ir finalizando. Jesús, después que se presenta y le dice el primero y el último, ahora le dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Fíjense que acá encontramos tres tiempos verbales. Al que estuvo muerto, un tiempo pasado. Al que vivo, presente, mas he aquí que vivo y reino por los siglos de los siglos. Ahora está hablando de un futuro por toda la eternidad. Pero no me refiero solo a los tiempos. Fíjense que solo en este pasaje Él se está presentando y está hablando de su muerte. Estuvo muerto. Pero ahora dice, pero vivo, el que vive. Y si vivo, fue porque venció a la muerte. Y si venció a la muerte, ¿qué se produjo ahí? Una resurrección. También está hablando de la resurrección. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y si va a vivir por los siglos de los siglos, es porque fue exaltado. El mismo Señor Jesús. Yo no sé cómo intentan desvirtuar algo que está verdaderamente tan claro. Está hablando de la muerte, de su resurrección y de su exaltación. Fíjense por todo lo que hemos pasado, solamente Jesús presentándose. Como preexistencia, como encarnación, como muerte, como resurrección. Y ahora pasa a una exaltación. ¿Qué es lo que falta después de eso? Que Él venga, mis hermanos, que Él venga por su iglesia y que en su segunda venida nosotros vengamos con Él a reinar por 1000 años. Amén. Hasta acá me están siguiendo, ¿verdad? ¿Ven por qué estoy cada uno de estos aspectos? Entonces, la prueba más grande, mis hermanos, que Dios nos pudo haber dado a cada uno de nosotros. Yo sé que ustedes lo saben, pero esto es bueno decirlo todas las veces que podamos, a cada uno de nosotros, para mostrarnos ese amor incondicional, ese amor puro, ese amor sacrificial, ese amor oportuno, dispuesto, verdadero. ¿Saben cuál fue? Haber enviado a su Hijo. No al mayor, no al que estaba desocupado, no al que se le puso en la lista, a vos te toca ir allá a la humanidad a salvar toda esa gente, porque no se va a salvar ni uno. Si los tiempos no fuesen acortados, no se salvaría ni uno, así que te toca ir a vos, porque está ahí más suave. No, envió a su único Hijo, y no solamente a su único Hijo, envió a su Hijo amado. De manera que nosotros no podemos hablar de encarnación, no podemos hablar de la muerte, no podemos hablar de la resurrección de Jesús, no podemos hablar ni siquiera de su exaltación si nosotros no entendemos, no internalizamos y no decimos primero que todo eso, desde antes de la fundación del mundo, tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo lo hicieron por amor a cada uno de nosotros. Entender, mis hermanos, esto de verdad a mí me llena de esperanza, de un suficiente, demasiado motivo para seguir viviendo por fe y no por vista, para seguir esperando y descansando en el Señor, para seguir confiando y para seguir diciendo y viviendo, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Porque es fácil amar, hermanos. Es muy fácil decir me amó. Lo difícil es llevar eso a la acción en medio del sacrificio. Y eso fue lo que hizo Jesús. Nos amó, nos limpió, nos lavó de nuestros pecados
y como si eso fuese poco, nos dio una posición, un privilegio, un estatus, un reconocimiento. Aparte de hacernos hijos de Dios, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Cree que esto no es maravilloso? Esto es una bendición, hermano, que realmente no éramos dignos de nada de esto. Cristo murió y resucitó, recuerde, por cada uno de nosotros para sacarnos de esa oscuridad, para sacarnos de esa tiniebla y podernos llevar a su luz admirable, para sacarnos de estar muertos en delitos y pecados, mis hermanos, y darnos la hermosa oportunidad, esa hermosa bendición de abrazar como hijos de Dios la salvación y en el corto plazo la vida eterna, para reconciliarnos con el Padre, mis hermanos, y entre tantas cosas más para sacarnos de esa perdición y darnos la potestad, el privilegio y la bendición de ser hechos y llamados hijos de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice el libro de Romanos 8:14, todos son hijos de Dios. Amén. Hermano, el cumplimiento de la encarnación, de la muerte, de la resurrección y de la exaltación de Jesucristo a nosotros como iglesia nos debe llenar de esperanza, porque el cumplimiento de todo esto, ¿sabe qué? Es sencillamente la ejecución, hablando desde el punto de vista del proyecto, de la última partida de alcance de ese proyecto para abrazar la promesa más hermosa y más inmediata que tenemos nosotros como iglesia. ¿Sabe cuál es esa? Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos del 13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen, a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, para que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Gloria a Dios, para recibir al Señor en el aire, y allí estaremos siempre con el Señor. Y así estaremos siempre con el Señor, mis hermanos. Preexistencia, encarnación, muerte, resurrección, exaltación y ahora la promesa más inmediata para cada uno de nosotros como iglesia. Nos vamos con el Señor. Cuando suene esa voz de mando, esa voz de arcángel y con trompeta de Dios en un abrir y cerrar de ojos. No sé cuándo, nadie conoce los tiempos, dijo Jesús, solo mi Padre que está en los cielos. Pero es la promesa más inmediata. Creo que hay señales, hay suficientes señales, y el Espíritu de Dios que mora en nuestros corazones día a día nos invita, iglesia, a vivir en santidad, a buscarle, a reconocerle en todos sus caminos. Él dice: reconóceme en todos tus caminos, yo enderezaré tus veredas, enderezaré lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Iglesia, si Él está con nosotros, dice el libro de Romanos, ¿quién contra nosotros? Nadie. ¿Saben algo? Quiero decirles que la palabra de Dios hoy en día lamentablemente no es muy leída. Personas alegan que no son visuales, que prefieren escucharla, que prefieren venir y sentarse un miércoles o un domingo. Pero más lamentable es escuchar que hay personas que jamás han leído el libro de Apocalipsis. Y cito esto, mis hermanos, es porque durante todo este mes van a escuchar hablar del libro de Apocalipsis. Yo solamente quise traer humildemente una pequeña base para que empecemos a ser un poco más entendidos en los tiempos y en la palabra de Dios. Es uno de los libros menos leídos dentro de la escatología, de la rama de la teología que estudia el fin de los tiempos, los acontecimientos finales, los postreros días. Se han creado dos corrientes. Termino en 2 minutos. La escatofobia y la escatomanía. La escatofobia es el miedo a no querer saber nada de lo que va a ocurrir allá. Si tenemos miedo es porque seguramente creemos que vamos a ser cuestionados y juzgados allá. Y lo otro es la escatomanía, es la obsesión desenfrenada de hablar solo de lo fuerte que viene allí, de esa ira de Dios, de esa día de la angustia, del día del Señor. Nadie quiere hablar de eso, quiero decir, es una obsesión. Entonces hablan tanto de eso que la gente termina pasándose a la escatofobia y decir: no quiero saber nada de Apocalipsis. Pero no solo eso, aparte de que es una corriente que utiliza Satanás, al enemigo no le conviene, mis hermanos, que nosotros leamos la palabra de Dios, y mucho menos ese libro. ¿Saben por qué? Porque ese libro precisamente en esos 22 capítulos muestra con sumo detalle, con lujo de detalles, como decimos coloquialmente, la derrota. No solamente la derrota, una condena
irreversible, una condena eterna inminente, nada más y nada menos que para Satanás, para el anticristo, para el falso profeta, para toda esa jerarquía demoníaca, la caída espiritual de Babilonia, la condenación de la gran ramera. Todo eso va a ocurrir, mis hermanos, y al enemigo no le conviene que se sepa. Su desenlace, piensan que muchos, bueno, él es el que va a reinar, como él es el príncipe de este mundo, él va a estar por toda la eternidad. Corrientes satánicas que se han creado. El libro de Apocalipsis, mis hermanos, es uno de los pocos libros que además es un 60 o 70% de profecía, un consolidado de profecía, muestra en todo su esplendor. Deja evidencia palpable, clara, entendible, y eso no le agrada al enemigo, de que Jesucristo es el único y verdadero Dios, mis hermanos, de que Jesucristo es ese que murió, que resucitó, que se entregó por cada uno de nosotros, que está sentado, como dice Esteban cuando estaba siendo apedreado. Veo la gloria de Dios, veo los cielos abiertos, veo a Dios sentado en el trono y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Dios Padre. A él no le conviene que se sepa eso, que Jesús es el único digno de abrir los sellos, que Jesús es el único digno de ejecutar los juicios escatológicos, el único digno, mis hermanos, de recibir toda nuestra adoración, toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, todo el poder, todo el imperio, toda la majestad, mis hermanos, como dice el ángel cuando se toca la séptima trompeta allá en Apocalipsis 11:15. Y todos los reinos, y los reinos han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y todos los reinos han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos, mis hermanos. Amén. Y gracias a que Jesús venció a la muerte, gracias a que Jesús venció a todo principado, a toda potestad, gracias a que Jesús venció a las tinieblas, venció al pecado, venció a toda maldad, mis hermanos, venció a toda tentación. Nosotros también, escucha esta promesa porque viene de parte de Dios, nosotros también, por medio de Cristo Jesús y por medio del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, también venceremos. También reinaremos y también habitaremos en las moradas celestiales con Cristo por toda la eternidad. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Finalizo esta hermosa y poderosa enseñanza con este pasaje bíblico. Apocalipsis 19, capítulo 12 al 16. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. A ti, Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea toda la gloria, sea toda la honra, sea toda la alabanza, el poder, el imperio, la majestad, la potestad y la victoria por los siglos de los siglos. Amén.